El mundo a mi alrededor vibró como si alguien lo doblara desde dentro. El aire se volvió denso y la luz comenzó a estirarse, alargando sombras que no pertenecían a ningún lugar conocido. Cuando mis ojos se acostumbraron, percibí un aroma distinto: incienso, aceite quemado y un toque metálico, como polvo antiguo suspendido en el aire. Mis patas tocaron una piedra lisa, tibia por el sol. Levanté la cabeza lentamente. Frente a mí, una ciudad entera palpitaba entre vida y tensión. Columnas claras se alzaban como guardianas silenciosas, mientras estatuas de antiguas divinidades convivían con símbolos nuevos, recién instalados por el tiempo. Algo en mi instinto me advirtió que había llegado a un instante delicado de la historia, un punto donde mundos enteros colisionan. La vibración temporal aún seguía bajo mis patas, pulsando como la bisagra de una puerta entreabierta que conecta pasado y futuro. Las calles se mezclaban en acentos y voces: griegos, egipcios, romanos y cristianos, todos coexistiendo en un equilibrio tan frágil que parecía a punto de quebrarse. A lo lejos, una sombra gigante dominó mi vista. Su contorno me golpeó el corazón antes que la razón, su altura, su imponencia y el silencio reverente alrededor. No podía ser otra cosa. El tiempo me había guiado a un lugar único: la Biblioteca de Alejandría, pero no en su esplendor. La atmósfera pesaba, inquieta, como si el conocimiento mismo contuviera la respiración, esperando un desenlace inevitable. Sentí un peligro, no físico, sino intelectual. Me acerqué con cautela. Hombres con mantos oscuros murmuraban en voz baja, mirando hacia todos lados. Soldados romanos patrullaban la entrada con expresiones tensas. Algunos ciudadanos evitaban incluso caminar cerca, como si mirar demasiado pudiera meterlos en problemas. La tensión religiosa era evidente. Alejandría siempre había sido un crisol de culturas, pero en ese momento estaba casi a punto de explotar. Los cristianos ganaban influencia, mientras los antiguos cultos eran perseguidos como herejías. Y en medio de esa disputa, la biblioteca, símbolo de debate y pluralidad, se había convertido en un blanco invisible. Escuché murmullos sobre enseñanzas prohibidas, autores paganos y textos que supuestamente amenazaban la fe emergente. Era extraño. Ese lugar siempre había guardado palabras, no armas, ideas, no peligros. Y aún así, muchos lo trataban como un nido de oscuridad. De pronto, un grupo corrió frente a mí, protegiendo pergaminos enrollados como si fueran recién nacidos. Sus rostros delataban miedo. No cuidaban papel, cuidaban siglos de memoria humana. Un escalofrío recorrió mi lomo. Por primera vez, entendí que la destrucción que presenciaría allí no sería de cuerpos, sino de mentes. Y eso dolía más. Entré por una puerta lateral, pequeña para un humano, perfecta para mí. La luz entre las columnas creaba haces dorados que iluminaban partículas de polvo danzando. Polvo que tal vez había tocado manuscritos de siglos atrás. Las salas eran amplias, llenas de nichos repletos de rollos. El olor a tinta, papiro y madera encerada era tan fuerte que casi sabía a metal. Cada paso resonaba como si la biblioteca respirara. Vi estudiosos escribiendo a prisa, copiando, clasificando, intentando salvar lo que pudieran. Los bibliotecarios trabajaban como soldados silenciosos luchando contra un enemigo intangible: el tiempo y la ignorancia. En una mesa, un hombre copiaba fragmentos de filósofos antiguos. Tenía los ojos rojos y las manos temblorosas. Murmuraba que quizá esa sería su última copia. Los rumores del peligro sobre el Serapeo creían como fuego. A cada sala que exploraba, sentía más claramente el peso de la tragedia. La biblioteca no era un edificio, era un corazón, y estaba a punto de recibir un golpe mortal. Pasé junto a estantes que guardaban textos de astronomía, medicina, matemáticas, filosofía. Eratóstenes, Hiparco, Arquímedes, nombres que habían moldeado el mundo. Fragmentos de sus mentes seguían ahí, resistiendo,
Sobre una mesa alta, mapas del mundo conocidos se extendían como alfombras coloridas. Costas que los atlas modernos aún no muestran, rutas comerciales olvidadas, constelaciones trazadas con precisión admirable. En otra sala, manuscritos traducidos de decenas de lenguas demostraban que la biblioteca no acumulaba saber, lo conectaba. Las culturas no competían allí, conversaban, y por eso era tan amenazada. El conocimiento no pertenece a una fe, ni a un imperio, ni a un dogma. Pertenece a quien desea aprender. Y eso incomoda al poder. Mi cola se bajó sola. Una biblioteca es un organismo vivo, y ese organismo respiraba con dificultad. Un estruendo lejano sacudió las paredes. La gente se tensó. No era un ataque directo, todavía, pero el ambiente era de guerra psicológica. Voces alzadas discutían fe, autoridad y moralidad con una rabia creciente. Afuera, órdenes secas y pasos rápidos. Soldados reforzaban la guardia. Dentro, algunos estudiosos escondían pergaminos. Otros borraban marcas de las mesas, como si temieran que cualquier detalle pudiera incriminarlos. Una mujer, probablemente filósofa, corrió a cerrar una puerta interior. Su rostro era puro pánico. Repetía que ellos estaban perdiendo el miedo y que el Serapeo ya era visto como un templo pagano, condenado. El Serapeo, el anexo sagrado que aún guardaba parte de la colección. Un espacio de estudio, pero también de simbolismo antiguo, y el punto exacto donde la tensión se convertiría en violencia. Respiré despacio. El aire ardía. La historia se acercaba a un punto de quiebre, y yo estaba justo en el centro. El caos comenzó sin aviso. Gritos llenaron las calles. Algunos cristianos fanáticos exigían cerrar el Serapeo. Decían que sus textos eran peligrosos, que sus dioses eran falsos, que su conocimiento amenazaba la fe. Los soldados intentaban controlar la multitud, pero el miedo mezclado con fanatismo creaba una fuerza casi imparable. Sentí la vibración profunda de ese instante. No era un ataque a un edificio, sino a una idea. Corrí hacia la entrada del Serapeo. Estaba bloqueada desde adentro. Estudiosos gritaban órdenes, intentando salvar lo imprescindible. Las puertas temblaban bajo los empujones de quienes solo querían destruir. El polvo se levantaba, llevando consigo pequeñas partículas de papiro antiguo. Cada una era un pedazo de memoria humana suspendida en el aire, a punto de desaparecer. Entendí entonces que esta no sería una gran hoguera como cuentan los mitos, sino algo más triste: destrucción por intolerancia. Desde dentro se escucharon golpes secos. No era fuego, todavía, sino vandalismo. Estantes cayendo, pergaminos rasgándose, objetos sagrados hechos añicos por pura furia. La ignorancia se vuelve violenta cuando teme. Un estudioso corrió frente a mí, abrazando dos rollos contra el pecho. Temblaba, no por su vida, sino por la vida de aquello que cargaba. Una lágrima cayó al suelo, no de miedo, sino de duelo. Al fondo, un nicho se desplomó. Los pergaminos cayeron como hojas secas. La devastación no necesitaba llamas para ser eterna. Bastaba descuido. Bastaba la idea de que el conocimiento era peligroso. Allí no se destruían papeles. Se destruía la valentía de pensar distinto, de cuestionar, de aprender. Cada golpe era un golpe contra el futuro. La vibración temporal volvió, tenue pero profunda, como si el tiempo reconociera que ese momento dejaría una cicatriz en la humanidad. El olor cambió. No era un incendio grande, sino pequeñas brasas, quizá accidentales, quizá no. Fragmentos carbonizados flotaban en el aire como aves diminutas que se deshacían al volar. Cada pedazo que caía me hacía preguntar qué se había perdido. Tratados completos, teorías astronómicas, historias de pueblos enteros, manuscritos que quizá no existían en ningún otro lugar del mundo. La biblioteca, ya reducida al Serapeo, seguía siendo un símbolo, y ese símbolo estaba siendo aplastado. Sentí una tristeza silenciosa, profunda, como si parte de la mente colectiva de la humanidad estuviera muriendo.
La vibración del tiempo se intensificó. Me jalaba, alejándome antes de que todo desapareciera. El aire temblaba. La luz parecía torcerse. Miré por última vez los pasillos devastados. No había héroes. No había vencedores. Solo pérdida. Una pérdida que resonaría por siglos. Cerré los ojos y dejé que el tiempo me llevara. Cuando volví a abrir los ojos, la oscuridad me rodeaba. El suelo era de piedra fría. Un viento caliente traía olor a humo distante. Las llamas parpadeaban más allá, iluminando sombras enormes. Escuché gritos, no los gritos tensos de Alejandría, sino el rugido desesperado de una ciudad entera intentando sobrevivir. El sonido era antiguo, familiar. Tropas, caos, destrucción. El cielo brillaba rojo, y cuando miré las estructuras a mi alrededor, sus columnas, su mármol, su grandeza, supe exactamente dónde estaba. Roma. En el momento en que su fuego más devastador cambiaría la historia para siempre. Si quieres seguir viajando conmigo a los momentos que moldearon a la humanidad, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones. En cada salto en el tiempo, descubrimos cómo el pasado sigue vivo en el presente. Nos vemos en el próximo episodio.